Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hace unos días les planteaba en la parte de comunidad del canal un comportamiento algo extraño. Sí, vamos a ver que no es tan extraño, pero digo, un comportamiento algo extraño desde el punto de vista de JavaScript y cómo teniendo una serie de comparaciones nosotros obteníamos un resultado medio no intuitivo. O sea, diferente al que nosotros podríamos llegar a estar esperando. Digamos, de un lenguaje normal o, digamos, si aplicamos la lógica. Debería estar apareciendo por acá lo que había puesto. Entonces, si vemos un poco eso, o sea, si nosotros, por ejemplo, hacemos lo que decía el ejemplo, que era algo así como esto, ¿sí? Decíamos 3 mayor que 2 y mayor que 1 y el resultado nos daba falso. Como decía, si queremos hacerlo de forma intuitiva, probablemente diríamos, no, esto tendría que ser true, porque 3 es claramente mayor que 2, por lo tanto es true, y 2 es claramente mayor que 1, por lo tanto debería ser true. Pero para JavaScript esto es falso. Entonces, para entender tal vez mejor esto, lo que quiero hacer es mostrarles en todo caso C#. O sea, ¿qué pasa con C#? Así que voy a hacer algo más o menos parecido. ¿Sí? Le voy a decir 2, 1. Más o menos parecido usando esta consola. Y vamos a ver qué hace. O sea, en este caso, en el caso de C#, lo que nos dice es, primero que obviamente nos dice que esto no es posible, que es un error, que hay un problema. Y lo que nos está diciendo es que no puede aplicarse el operador, en este caso mayor, entre una expresión booleana y un tipo booleano y un tipo entero. Básicamente lo que nos está diciendo es que no podemos hacer algo como true mayor a 2, por ejemplo. ¿Sí? O sea, claramente esto no tiene mucho sentido. Y tiene razón, tiene razón de que sea así. Probablemente lo que nosotros deberíamos hacer sería algo así más como 3 mayor que 2 y and 2 mayor que 1, ¿sí? Y tal vez esto, no sé si en la consola esto funciona. Sí, funciona directamente. Entonces esto sí ya nos está diciendo que está bien. ¿Y por qué pasa esto en realidad? Bueno, la realidad es de que en el caso de C#, nosotros, si bien esta operación tiene sentido, pero C# no soporta este tipo de conjunciones, podríamos llegar a decirlo. O sea, para cada una de las comparaciones tiene que haber una especie de apertura y cierre y luego volver a comparar algo más. Si queremos comparar lo mismo en el mismo modelo comparativo, en la misma expresión, o sea, como estamos haciendo acá. Básicamente el AND lo que nos permite es separar estos dos elementos, ¿sí? Y poder comparar el true de este lado con el true de este lado y bueno, saber que esto es true. Entonces, pero ¿qué pasa en JavaScript? Obviamente si yo hago esto, no me dice esto está mal, ¿sí? O sea, no me dice es un error. Pero al mismo tiempo tampoco me está diciendo que... esto es digamos, que esto no debería funcionar, o tampoco me está diciendo true, digamos, o sea, simplemente me dice falso. Y falso es un resultado válido. O sea, por más que no sea el que nosotros lógicamente estamos esperando, es un resultado válido. Ahora, para entender esto nuevamente, si nos remitimos a lo que estaba pasando antes, nosotros podríamos hacer algo parecido, ¿sí? Podríamos decir y, por ejemplo, 2 mayor que 1. Y obviamente nos está diciendo true, porque estamos siguiendo esta regla. Pero lo interesante de JavaScript, o sea, estamos siguiendo la regla que aplicamos en C#. Lo interesante de JavaScript es que es un lenguaje dinámico y dentro de esas características de dinamismo nos permite hacer cosas como, por ejemplo, true, ¿sí? Mayor, por ejemplo, que, no sé, 2, ¿sí? O sea, en este caso, a diferencia de lo que nos pasaba en C#, que decía no podemos comparar o no podemos aplicar ese tipo de operaciones entre un booleano y un entero, en el caso de JavaScript sí podemos hacer eso. Sí podemos usar un booleano o un booleano o lo que fuera que vayamos a poner acá y compararlo con este otro valor que tenemos acá. Esto se debe a que JavaScript infiere, o digamos, dependiendo de la operación que nosotros estamos queriendo hacer, va a inferir uno de los lados y lo va a tratar de transformar al otro de los lados. Esto es clásico, por ejemplo, en el caso de que nosotros hacemos esto. O sea, decimos 1 es igual a 1 en string y obviamente nos dice que sí, y no es porque
es necesariamente el carácter 1, ¿sí? Sino que internamente lo que estoy tratando de hacer es decir, bueno, si de un lado tengo un entero y del otro lado tengo un tipo de datos que tal vez pueda ser convertido a un entero, ¿sí? Entonces lo voy a tratar de convertir y después voy a tratar de compararlo. Muy diferente es si nosotros aplicamos, no sé por qué lo pone así, pero esto es un triple igual. Si aplicamos el comparador estricto, en el cual nos dice 1 entero, claramente no es igual al carácter de tipo string que representa el valor 1. O sea, para ser más específicos, esto no es un 1, sino que esto es el carácter que representa visualmente el número 1, pero en string, ¿sí? Entonces, en este caso, claramente no son lo mismo. Por lo tanto, esto ya nos puede estar dando cierta idea de lo que está pasando. O sea, si nosotros decimos 3 mayor a 2, lo que nos devuelve es true. Por lo tanto, si nosotros decimos true es mayor a 1, y no es mayor a 1, true, ¿sí? Entonces, cuando hacemos esto nos dice 3 mayor a 2, true, mayor a 1, y no es lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente en esta comparación true no es mayor a 1. Pero true, ¿a qué es mayor? ¿O a qué es igual? Si yo hago true es igual a 1, entonces sí es igual. ¿Por qué? Porque JavaScript lo considera el valor true cuando tiene que ser casteado, cuando tiene que ser transformado, como si fuese 1. Por lo tanto, cuando nosotros estamos haciendo 3 mayor a 2 mayor a 1, es equivalente a que nosotros hagamos true mayor a 1, por lo tanto no es lo mismo. Ahora, si nosotros modificamos un poquito esto y le decimos true es mayor o igual a 1, bueno, sabemos que no es mayor, pero sí sabemos que es igual. Por lo tanto, nos va a dar esto. Ahora, si nosotros volvemos a cambiar esto y le decimos 3 mayor a 2 mayor o igual a 1, entonces ahora sí es true. Y bueno, se debe justamente a este tipo de transformaciones, casteos que hace JavaScript en base a la información que está obteniendo, que probablemente en otros lenguajes de programación que no son dinámicos, como en el caso de C#, necesitamos ser mucho más explícitos, mucho más descriptivos a la hora de decir qué es lo que queremos hacer. La ventaja obviamente de JavaScript es que, esto obviamente es lo personal, nos deja hacer cosas como esta, siempre y cuando no caigamos en la trampa de pensar que va a funcionar de forma lógica, sino que obviamente tenemos que entender cómo está funcionando el lenguaje, qué es lo que el lenguaje está haciendo. Pero esto, comparado con esto, obviamente tenemos un AND, pero es menos repetitivo. Bueno, nada, podemos hacer, por la naturaleza dinámica del lenguaje, podemos hacer más cosas con menos código, con menos infraestructura de código, y vamos a obtener resultados. O sea, vamos a escribir básicamente menos código, ¿sí? Así que, como para resolver ese ejemplito que había dejado ahí, y que justamente servía como para entender un poco más cómo funciona JavaScript y comparándolo con otros lenguajes, y al mismo tiempo entendiendo cómo funciona JavaScript, nos permitirá, supongo, entender mejor algunos problemas que nos solemos encontrar en JavaScript, que no sabemos por qué no anda como debería, cuando en realidad por ahí estamos pensando que debería funcionar como otros lenguajes, pero JavaScript es particular y funciona como JavaScript. Así que nada, como siempre, muchas gracias a los suscriptores, les agradezco muchísimo y como siempre espero que les sirva y espero que les haya gustado, así que nos vemos en la próxima, ¿sí? Chao.